Aquí está. Buenas noches, buenas tardes con todos y bienvenidos a la sesión número 10 de las asesorías por pares de biología. Hoy tenemos un tema bastante interesante que es el metabolismo celular, propiamente organelas bioenergéticas. Cuando hablamos de organelas bioenergéticas, propiamente para lo que sería las células eucariotas, vamos a hablar de lo que serían las mitocondrias. Y para en el caso de los mamíferos, disculpen, eucariotas, mamíferos, mitocondrias. Y para las plantas, bueno, vamos a hablar un poco de los cloroplastos. Este es el índice, vamos a hablar un poco de energía celular, moléculas energéticas. En cuanto a las moléculas energéticas, sí las hemos hablado, pero no propiamente les hemos dado un apartado para explicar todo acerca de estas. Luego vamos a hablar de las mitocondrias propiamente y de los cloroplastos. A ver, chicos, cualquier consulta o duda voy a estar atento. Pero aquí viene la parte importante, chicos. En cuanto a la energía celular, nosotros debemos entender que teníamos una membrana, ¿verdad? Teníamos una membrana, teníamos organelas, el citoplasma. Entonces, todas estas reacciones están, digamos, categorizadas o distribuidas según la necesidad que se tiene. ¿Qué significa esto? Mira, primero, para la glucosa. La glucosa va a atravesar la membrana plasmática por un transportador, demás, ya. Lo que a nosotros nos importa es la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis en este caso? Es, miren, gluco y lisis. Básicamente es la degradación o el metabolismo de de la glucosa. ¿Para qué? Para generar energía. En este caso, ¿para qué nos sirve esta energía? Pues si bien la glucólisis es un paso importante, este sería como que primordial para nosotros obtener ¿qué? Esta cosita que ven aquí, el piruvato. De la glucosa al piruvato hay un montón de pasos, un montón de enzimas propiamente. Pero ahora, otra cuestión importante es que una vez nosotros tengamos que de la glucosa llegamos a este piruvato, se genera energía. Tal vez no una fracción energética gigantesca o la necesaria. Esta es la glucólisis propiamente. Glucosa, piruvato. Ahora, el piruvato, ¿para qué nos va a servir? Si ustedes siguen la flecha de esta manera, se van a dar cuenta que el piruvato que está aquí se va a transformar en acetil-CoA. Entonces, hay una enzima la cual va a transformar el piruvato a acetil-CoA. ¿Esto qué significa? Que nosotros ya tenemos un nuevo producto a raíz de la glucosa, pero esta transformación, si nos damos cuenta, ¿dónde está? En la mitocondria. Miren, en la mitocondria. Entonces, acuérdense, glucólisis, citoplasma. Ahora, ¿qué va a suceder en la mitocondria? Va a ocurrir el ciclo de Krebs o sus sinónimos. Entonces, en cuanto al ciclo de Krebs, aquí básicamente el objetivo de este ciclo de Krebs es obtener productos como el NADH y el FADH. Estos de aquí, estos productos reducidos que nos van a dar electrones. Estos electrones van a servir para una cadena transportadora de electrones. Ahora, al acetil-CoA no es que entra al ciclo de Krebs y sale, no, también hay un montón de reacciones allí y estas reacciones que van a hacer, estas reacciones secuenciales de descarboxilación, básicamente, van a dar como producto dióxido de carbono y agua, es decir, CO2 y agua y ATP, como ven aquí. Entonces, el ATP se obtiene por la glucólisis y por el ciclo de Krebs. Ahora, esto es bajo la premisa de que exista oxígeno presente. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos oxígeno para hacer el ciclo de Krebs y también la cadena transportadora de electrones. Porque digamos, en el ciclo de Krebs no vamos a tener electrones. A partir de este punto, también ocurre la fermentación. Es decir, si nosotros no tenemos oxígeno,
se fermentan, digamos, se fermenta este piruvato. ¿Y en qué se va a convertir? En lactato. Y un ejemplo, nosotros normalmente lo que vamos a generar es en el ciclo de Krebs, en, en el mejor de los casos, claro. Pero un ejemplo, ustedes están jugando algún deporte, básquet, fútbol, vóley, están corriendo, están en el gimnasio y demás. Ustedes están aumentando el metabolismo propiamente, o aumentan el requerimiento energético, nuestros músculos van a producir esto, lactato, el ácido láctico. Es un ejemplo de esto. Entonces, ya sabemos, si hay oxígeno, ciclo de Krebs. Y en condiciones de alta demanda energética, podemos tener lo que sería el lactato. ¿Por qué? Porque hay una oxigenación ausente, entre comillas, o digamos relativamente baja. Ahora sí, explicando esto, digamos que ya hemos abarcado el plano general. Entonces, lo que les diga va a ser complementos teóricos y vamos a enfatizar en todos estos aspectos propiamente. Bien, en cuanto a fuentes ricas en energía, algo importante es que no solo los carbohidratos son fuentes que aportan energía. Principalmente podemos hablar de los carbohidratos y grasas. Las proteínas también, pero un aspecto importante en esto es que nosotros normalmente vamos a usar carbohidratos y grasas. Lo que son las proteínas ya son en casos un poco más extremos, por así decirlo. Por eso, si se darán cuenta, digamos que personas que son bastante delgadas o que están desnutridas, por así decirlo, no tienen muchas proteínas porque no las consumen y porque su cuerpo, al no tener azúcares ni tener grasas, ¿qué hace? Básicamente gasta las proteínas. Las proteínas tienen una función estructural, pero dado el caso, estas se pueden degradar y de tal manera nosotros obtenemos energía. A ver, ninguna consulta de momento, así que seguimos. Y bueno, la energía, ¿cómo se libera? A través de reacciones de oxidación. Ahora, básicamente, ¿qué significa la oxidación? Transferencia de electrones. Aquí lo tienen. Los electrones se transfieren de una molécula a otra, cambiando la composición y contenido de la donadora y aceptora. ¿Por qué? Porque vamos a tener un donador y un aceptor de estos electrones. Y bueno, en resumen, las moléculas de los alimentos son las donantes de estos electrones. ¿Por qué? Porque esta glucosa viene de los alimentos. Y bueno, fuera de ello, hay que entender algo. Nosotros no es que generemos energía en el momento. O sea, al final sí las vamos a estar generando y demás, pero nosotros ya tenemos una reserva. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se necesitaba el GTP, el ATP? Bueno, este ATP existe. Entonces, si no se libera inmediatamente, ¿qué tenemos? El Las monedas energéticas, entre comillas, que nosotros tenemos, ¿quiénes van a ser? Principalmente estas dos, ATP y NADH, que es nicotinamida adenina dinucleótido. Aquí lo tenemos. NADH, que se regenera en la glucólisis, y el ATP que se va generando. Ahora, para efectos prácticos, en el ciclo de Krebs también se genera un GTP que lo toman como un ATP, que sería un aguanocin trifosfato, que es lo mismo, teóricamente, para este caso. Y bueno, las rutas energéticas que les hablé, ciclo del ácido cítrico, la glucólisis, fosforilación oxidativa, que está aquí en la cadena transportadora de electrones. Esto ya lo vimos en gran medida, así que pasamos a la siguiente. Ahora, el ATP. Hemos hablado de él en las 9 clases anteriores, queramos o no. Entonces, ¿dónde radica la importancia del ATP o cómo puede dar energía a esta molécula? Nos vamos aquí a la gráfica. Primero hay que entender que un adenosín monofosfato es una ribosa, adenina y grupo fosfato, PO4, que lo tienen aquí. En este caso estamos en un AMP, monofosfato. Si decimos difosfato, vamos a tener otro fosfato. Y trifosfato, tres fosfatos. De esta manera, la ruptura o la ganancia de energía que hablamos que pasaba de ATP
a, a ADP es por la ruptura de este enlace de aquí. Enlace fosfonitrilo de alta energía. Entonces, la ruptura, la hidrólisis de este fosfato va a causar esa liberación de energía. Ahora, punto importante. El ADP entonces no proporciona energía, también la proporciona porque también tiene un enlace. Pero mayormente, digamos, se le da más importancia al ATP. Entonces, ¿cuántos enlaces de alta energía va a tener? Vamos a la estructura química. Grupo fosfato, fosfato, fosfato y la ribosa. ¿Qué une a la ribosa con el primer fosfato? Un enlace fosfodiéster. Entonces, es diferente. Por tanto, nosotros tenemos dos enlaces fosfonhidrido, que son los importantes. Y aquí los tenemos, enlaces fosfonhidridos, que son dos. La liberación de energía se da por la hidrólisis. Ya habíamos hablado de hidrólisis del ATP y del GTP. Entonces, ¿para qué nos va a servir este ATP específicamente? Transporte activo. Habíamos hablado que algunas moléculas necesitan gastar ATP para transportar. Contracción muscular, claro que sí. Nosotros necesitamos energía para mover nuestros músculos. Movimiento celular, el citoesqueleto, las proteínas motoras, movimiento intracelular de organelas, también incluido allí, y para la división celular. Todos estos procesos consumen energía, la necesitan. De esta manera el ATP es la moneda energética de elección. Entonces, aquí vamos a ver un poco más de la composición. Tenemos a la ribosa, tenemos a la adenina, tenemos a los fosfatos. Así que acuérdense. Y bueno, no creo que les pregunten, pero no está de más saber. Si vamos de primer, segundo y tercer orden, desde la ribosa vamos a tener al fosfato alfa, al beta y al gamma. Normalmente cuando se asocian el alfabeto griego para algo comienza de alfa, beta y gamma. Luego viene delta y demás, pero principalmente no se olviden de esta secuencia. Alfa, beta, gamma, por si les preguntan. Y bueno, pasamos a la primera pregunta de la clase. Entonces, en este punto, señale lo correcto. Solo los carbohidratos son fuentes ricas en energía. Esto de aquí es falso. También tenemos a las grasas. Incluso las proteínas en el último de los casos. Posee tres enlaces de alta energía el ATP. Teníamos que uno era fosfodiéster y dos eran de alta energía. Entonces, esto de aquí también es falso. Disculpen. Importante. Y para que no se olviden ni se confundan, glucólisis, ¿dónde se daba? Glucólisis. Volvemos a gráfico. Glucólisis, citoplasma. Entonces, mitocondria, falso. La respuesta a esta pregunta es que ninguna es correcta. Ahora, en las mitocondrias nosotros habíamos hablado acerca de las teorías endosimbióticas y demás, de su ADN mitocondrial que lo tenemos aquí. Ahora, digamos que la estructura que tiene la mitocondria es bastante peculiar. Vamos a tener una membrana externa, una membrana interna, la matriz que sería la parte central y un espacio intermembrana que vendría a ser entre la membrana externa e interna y sus ribosomas. Hasta allí es, digamos, lo que nosotros conocemos, sin distraernos mucho. Esta es una fotografía electrónica. Aquí pueden ver la similitud. Imagínense si ver una célula es complicado, imagínense una organela. Así que acá podemos ver un poco de las crestas mitocondriales. Y bueno, continuando. Una célula necesita las mitocondrias obligatoriamente. De hecho, entre las causas de la muerte celular que ya habíamos revisado, estaba que propiamente una disfunción mitocondrial o que no se podía mantener el equilibrio energético. Por eso, estas son encargadas del suministro energético necesario para ¿qué? La actividad celular. ¿Cómo pasa esto? Respiración celular, otro sinónimo.
Entonces, la respiración celular, ¿qué viene a ser? Viene a ser la suma entre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Si bien el ciclo de Krebs es importante, aunque ustedes no crean, en la fosforilación oxidativa vamos a ver una ganancia mayor de ATP. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene todo listo y ya les voy a explicar la maquinaria. Realizan síntesis de ATP a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Sí, y bueno, entonces, ¿cómo, cómo esta mitocondria obtiene o da el pase libre de lo que necesita? Tiene porinas. Porinas, es decir, derivadas de poros. Entonces, estas porinas van a servir para incorporar iones, metabolitos, polipéptidos y demás. Ahora, esto de aquí, no se olviden, se le conoce como blefaroplasto, contraplastos, contrastomas, gránulos fucsinofílicos, mitogel, cuerpos parabasales, vermículas, sarcomas, cuerpos intersticiales, plasmosomas, plastocóndrios, bioblastos. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez se lo ponen de alternativa a uno de sus sinónimos, entonces. Que se sepan un par no está de más. Y también para conocer. Este es el nombre principal, el importante, pero también se lo puede llamar así. Ahora, haciendo, recordando un poco de clases anteriores, estos tenían ADN mitocondrial, están presentes en eucariotas como hongos, animales y plantas. ¿Recuerdan que las plantas tenían mitocondrias y cloroplastos? Así que no se olviden, las mitocondrias también están presentes en las plantas. Ahora, importante, el 25% del volumen celular. Y miren sus medidas bastante uniformes. De hecho, 0,5 a 10 micras y básicamente pueden haber hasta 1000 por célula. Es decir, estos 1000 de aquí constituyen el 25% del volumen celular. Y bueno, su conjunto se viene a llamar, se viene a decir un controma celular. Y bueno, la estructura ya la revisamos, pero si queremos ir ordenadamente de afuera hacia adentro, tenemos membrana externa, espacio intermembranoso, membrana interna y matriz mitocondrial. Aquí tienen el orden. Y bueno, ahora, en cuanto a detalles técnicos específicos, es importante entender esto. Primero, en cuanto a la membrana externa, la interna, la matriz, la espacio intermembranoso. A ver, la membrana externa es una bicapa lipídica. Entonces, esta bicapa lipídica que va a tener mitad y mitad. Básicamente tiene, esto aquí no era, 50% de lípidos y 50% de proteínas. Entonces, es permeable a iones y moléculas de, de hasta 5 kilodaltons, es decir, 5000 daltons, nada más. Y bueno, esto es lo importante en cuanto a la membrana externa. Ahora, si nos damos cuenta, la membrana externa es bastante permeable. Caso contrario, la membrana interna. La membrana interna altamente selectiva, es decir, esta membrana no va a dejar pasar a todo, va a dejar pasar poquitas cosas. ¿Deja pasar iones? No, es impermeable. Impermeable significa que no le deja pasar moléculas de 5 kilodaltons e iones como el hidrógeno. Y bueno, aquí la composición ya cambia, 80-20, 80 proteínas, 20 lípidos. Y bueno, aquí se resalta que la mitad de estos lípidos es referente, se puede decir que es la cardiolipina, que va a tener transportadores de la cadena de electrones que ya vamos a revisar, transportadores de membrana, traslocasa ADP-ATP. ¿Qué es la traslocasa? Si ustedes se dan cuenta, es la que se va a encargar de este cambio de ADP-ATP. La ATP sintasa es complejo F0 y F1
Y bueno, ahora pasando a la matriz, esto de aquí ya es un poco más relacionado a Krebs. Aquí estamos viendo más que nada la fosforilación oxidativa. Y aquí ya estamos viendo lo que sería el Krebs. ¿Por qué? Porque tiene el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Qué hace el piruvato deshidrogenasa? Aquí está. Transforma el piruvato en acetil-CoA. Y en las enzimas del ciclo de Krebs, enzimas para la beta oxidación de ácidos grasos. Si se preguntaban qué pasaba con los lípidos o cómo generaban energía por beta oxidación, donde se da en la matriz mitocondrial. Enzimas de oxidación de aminoácidos también. Ribosomas, ADN, tiene el ATP, el ADP, magnesio, calcio, potasio y otros metabolitos. Pero lo importante son estos de aquí que les dije al inicio. Y bueno, el espacio intermembranoso, es decir, entre la membrana externa y la interna que va a tener al citocromo C y enzimas dependientes de ATP. Estos de aquí vienen a ser las funciones en cuanto a la mitocondria. Pues energía está implicada en la respiración celular, oxidación del piruvato. Tenemos el metabolismo de ácidos grasos y esteroides, metabolismo de aminoácidos, ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, fosforilación oxidativa por obtención de ATP y termogénesis. Nosotros gastamos energía básicamente para generar calor. Por eso se habla de la termogénesis. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del ADN mitocondrial. Primero, para hacerles, digamos, esto más sencillo, mira, cadena H, cadena L. El peso. Entonces, ¿qué significa esta cadena H y esta cadena L? Sencillamente esta es la cadena heavy, pesada, pesada. Y esta es la cadena light, es decir, ligera. Entonces, este ADN mitocondrial básicamente, aunque no crean, está implicado en muchas enfermedades que tiene, digamos, algún defecto o algún gen específico, pero lo que nos interesa a nosotros es que tenemos 16.569 pares de bases. Estos 16.569 pares de bases van a estar distribuidas en la cadena pesada y la ligera. Si hacen la suma de esto y la suma de esto, les va a salir este resultado aquí. 16.569. Ahora, no son iguales, ¿por qué? Porque cada nucleótido tiene diferente peso. Por ejemplo, en cuanto a las bases, adenina, tenemos 4.096, citosina, guanina, timina. Entonces, si se dan cuenta por complementariedad, ah, básicamente el A va con el T. Entonces, si nos damos cuenta, en la cadena pesada tenemos a la adenina con la timina, que son equivalentes, A y T. En cuanto a la timina de la cadena ligera, mira, vamos a tener que básicamente tiene la complementariedad, por ejemplo, en la guanina y la citosina también. Si se dan cuenta, 2171 con 2171 citosina y guanina. Básicamente por ello, entonces, digamos que esta combinación da un mayor peso, por lo cual se le llama la cadena pesada. Y a partir de este punto codifican 13 proteínas mitocondriales y algunos ARNs. Y bueno, ¿cuántos, cuántos ADNs mitocondriales va a tener una mitocondria? 2 a 10 copias de su ADN. Y esto básicamente se va a traducir en 37 genes, 2 ARN ribosómicos, 22 ARN transferencia y 13 ARN mensajeros. ¿Para qué? Para proteínas de la fosforilación oxidativa.
Básicamente esa es la importancia en cuanto al ADN mitocondrial. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Referente a las mitocondrias, marque lo correcto. Existe el ADN mitocondrial, es decir, el ADN MT. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, chicos. ¿Existe? Sí existe. El ADN mitocondrial humano posee una cadena pesada y una cadena ligera, lo acabamos de ver. Sí. Y la membrana externa es de 50% proteínas, 50% lípidos, también. Es decir, todas son correctas. Ahora, pasando a glucólisis, si nadie tiene una consulta o duda, nadie. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Se acuerdan que hablamos de gluco y lisis? Como hidrólisis o algo similar, significa división del azúcar. ¿Por qué esta división? Miren, este básicamente es un gráfico de lo que sería la glucólisis. A partir de una glucosa nosotros vamos a tener dos ácidos pirúvicos, es decir, dos piruvatos. ¿Qué pasa con la glucosa? Ahora, esto les va a parecer en primera instancia un poco contradictorio, pero escúchenlo hasta el final. Primero, la glucosa va a usar ATP. ¿Para qué? Para mover este fosfato y generar la glucosa con el fosfato en posición 6. Por otra enzima se transforma en fructosa 6-fosfato y nuevamente va a gastar ATP para tener ¿qué? Fructosa 1,6-difosfato. Hasta aquí ya tenemos dos ATPs gastados. Y luego, bueno, pasaría lo que sería principalmente la dihidroxiacetona-fosfato o 2-gliceraldehído-trifosfato. Aquí ya tenemos dos, es decir, se ha fraccionado en dos partículas. Las dos partículas van a, digamos, durante su metabolismo van a liberar los cuatro hidrogeniones. Aquí tenemos que vamos a tener dos partículas de 1,3 ácido difosfoglicérico y aquí comienza la ganancia. Miren. Dos ADPs se transformaron en dos ATPs. Es decir, estos dos ATPs que se han ganado aquí se anulan con estos dos gastados. Hasta ahí estamos en balance cero. Básicamente, la, la glucólisis ha recuperado su inversión. Pasamos a dos partículas de 3 ácido fosfoglicérico, 2 ácido fosfoglicérico, 2 ácido fosfonolpirúvico, fosfonolpiruvato y del fosfonolpiruvato para pasar al ácido pirúvico se van a generar dos partículas de ATP. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es el producto de la glucólisis en cuanto a ATP, ustedes tienen que decir con una partícula, con una molécula de glucosa. Ojo, con una molécula de glucosa. Ustedes les van a decir dos ATPs. ¿Por qué? Porque hemos gastado dos ATPs y hemos ganado 4. 4 menos 2 son 2. Entonces, si nos vamos a los resultados, vamos a tener que a partir de una glucosa con el gasto de 2 ADPs y 2 fosfatos, vamos a generar dos ácidos pirúvicos, 2 ATPs y 4 hidrogeniones, 4 hidrógenos, como ya habíamos visto. Entonces, esta es la reacción neta por una molécula de glucosa. No se olviden de esto. Bien, entonces, recapitulando en lo que hablábamos, por cierto, este proceso de aquí, todo este proceso de aquí, no lo necesitan saber. Tal vez se los preguntan en bioquímica, pero ahorita estamos en biología. En biología lo que nos importa es el inicio, el final y qué se ha generado. Los ácidos pirúvicos, dos ATPs y cuatro hidrógenos. Entonces, la división inicial de glucosa finaliza ¿dónde? En piruvato. El glucólisis va de glucosa hasta piruvato, nada más. O ácido pirúvico, como le quieran decir. Entonces, un poco de matemáticas, una glucosa tiene 6 carbonos.
Cada piruvato tiene 3 carbonos, por eso es que se da la división a 2. Y bueno, son 10 reacciones, se gastan 2 ATPs, se generan 4, y la ganancia básica, o disculpen, la ganancia neta son 2 ATPs, y se producen 2 moléculas de NAD por allí. Si es que también les quieren preguntar. Y aquí ya veíamos dónde estaba la glucosa, básicamente, y en qué acababa. Esto es en cuanto a glucólisis. Si me captaron las ideas de la ganancia, que la tienen resaltada aquí. A ver, vamos a resaltarla. Mm, Bueno, no es resaltador, me olvidé de eso. Pero bueno, entonces, glucosa hasta piruvato va a generar la ganancia de 2 moléculas de ATP y también de 2 moléculas de NAD. Si es que les llegasen a preguntar por allí, nunca está de más. Y bueno, hasta este punto ninguna duda, ¿verdad, chicos? Si no, pausamos un momento y seguimos, nos complicamos casi nada. A ver, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Miren, nosotros en general, mm, el acetil-CoA, por la enzima que ya les habíamos mencionado, piruvato acetil-CoA y el acetil-CoA por la acción de otra enzima se convertirá en citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, salacetato. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean aquí no es que se memoricen los nombres de todo eso, sino que miren, vamos a tener el acetil-CoA, al cual se le va a quitar básicamente la coenzima A, y propiamente en cada una de estas reacciones se va a ir modificando esta molécula. Y aquí, miren, se está descarboxilando, se le está quitando las moléculas de dióxido de carbono aquí, de CO2. Y también están dando otros productos, como el GTP que les mencioné más temprano. Miren, se regeneró. Aquí de GDP a GTP. También podemos hablar de las moléculas de NADH por este lado. Pero lo importante aquí es que nosotros entendamos que estas reacciones en realidad son 8 pasos. Estos 8 pasos que tampoco se necesitan memorizar. Y bueno, a partir de este punto, nosotros debemos entender qué es lo que genera. Primero debemos reconocer el fin o los resultados antes de saber cómo se produce esto. Porque de qué nos serviría conocer todo esto de aquí si no sabemos la utilidad, ¿no? Entonces, dos moléculas de NADH son las que se regeneran. Tenemos el FATH2 y el GTP. ¿Qué más? Básicamente nosotros podemos decir que una molécula de NADH y una molécula de FAT tienen equivalencias. Una de NADH va a tener la equivalencia a 3 ATPs y una de FATH a 2 ATPs. Entonces, a partir de este punto lo que nosotros nos importa es esto de aquí. Dos moléculas de NADH, una de FATH, una de GTP. Si lo queremos ver numéricamente, no les aconsejo mucho. A no ser que se lo sigan en su teoría, pues serían 9, porque acá son 9 ATPs. Entonces, nada, básicamente el FAT son 2, sería 11 y el GTP 1 estaría un total de 2. Pero ojo, ojo, esto de aquí es porque se va a presentar a la cadena transportadora de electrones, a la fosforilación oxidativa. No es que el NAD se convierta directamente a ATP ni el FAT a ATP. Ahora les voy a explicar por qué. Pero lo que ustedes necesitan saber del ciclo de Krebs es que empezamos con el acetil-CoA, por allí si lo quieren memorizar, se va a pasar a citrato y el final es el oxalaceto. Más que nada eso. Pero no se mareen, chicos. Lo que a mí me interesa y el interés del curso que aprendan es esto de aquí.
Dos moléculas de NADH, una FADH2 y una GTP. ¿Dónde los encontramos? FADH2 aquí. ¿Dónde encontramos el NADH? Aquí, 1, 2. Nos falta uno, pues, aquí. Y el GTP. Esa es la ganancia principal. No se olviden. Ahora, en cuanto a la fosforilación oxidativa, aquí, como haciendo memoria, miren, citocromo C, espacio intermembranoso, está acá afuera. Entonces, vamos primero por lo teórico y luego ya les explico con las gráficas. Básicamente, esto es catalizado por estos complejos proteicos que ven aquí. Este sería el 1, 2, 3, 4. Y algunos transportadores como la coenzima Q o el citocromo C. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Se acuerdan que hablábamos del NADH y del FADH2? Básicamente se van a transferir los electrones de estos. ¿En dónde? En la membrana interna mitocondrial. Entonces, por estos complejos es por donde van a viajar estos electrones y se genera una gradiente de protones. Ahora, ¿qué quiere decir esta gradiente de protones? Hablamos de gradientes en la primera unidad, pero ¿cómo lo podemos entender aquí? Si ustedes se dan cuenta, se están bombeando protones hidrogenianos de aquí. Entonces, nosotros entendemos que si hay dos espacios que están conectados y en un lugar hay abundancia de algo, por ejemplo de agua, lo normal sería que esta agua también vaya al otro espacio que está conectado en medida de lo posible. Entonces, a partir de este punto, estos electrones, que son los heterogeniones, disculpen, estos protones, que son los hidrogeniones, se van a acumular aquí, van a aumentar a través de la fosforilación oxidativa. De tal manera, estos protones van a tener que ingresar nuevamente. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Pero básicamente esta gradiente se utiliza para generar ATP. Y bueno, ah, básicamente, miren, 3 moléculas de ATP por cada electrón que viaja en la cadena transportadora de electrones. En cuanto a los complejos, no creo que se los pregunten exhaustivamente, pero tienen que entender que son 4. Y bueno, estos son los nombres comunes que van a tener. El complejo 1 es la NADH deshidrogenasa, NADH quinona óxido reductasa. El complejo 2, succinato deshidrogenasa. Ahora, en cuanto al succinato deshidrogenasa, creo que lo leyeron aquí. Mira, la enzima succinato deshidrogenasa participa tanto en el ciclo de Krebs como en la fosforilación oxidativa. Y la tenemos aquí. Tenemos el citocromo BC1, que sería este complejo de aquí, el complejo 3, y el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa. Ahora, lo vamos a ir revisando un poco más, pero miren, por ejemplo, este NADH, al pasar por el complejo 1, no es que lo atraviese ni nada parecido, cede sus electrones y se convierte en un NAD. Y básicamente estos electrones van a viajar con la coenzima Q. Ahora, ¿dónde entra el FATH2 o porque le dan menor valor energético? Regularmente, digamos, el FATH2 va a transitar por aquí, por el complejo 2. Es decir, NADH, complejo 1, FATH2 en el complejo 2. Y mira, FAT más 2 protones, en este caso 2 hidrogeniones. Y esto también viene por la coenzima Q. La coenzima Q lo va a viajar por aquí hasta el complejo 3. Entonces, del complejo 3 se va a ceder el citocromo C. Del citocromo C se va a ceder hacia el complejo 4. Ahora, un tema importante aquí es que si nos damos cuenta, los 4 complejos van a,
van a transitar a través de ellos los electrones, pero no todos bombean protones. ¿Cuál no bombea protones? ¿Cuál no tiene conexión con el espacio intermembranal? El complejo 2. Este complejo de aquí no bombea protones, básicamente. Ahora, a lo largo de todas estas secuencias, básicamente nosotros vamos a tener hidrogeniones y también vamos a tener oxígeno. ¿Qué va a pasar con esto? Que básicamente dos electrones van a ser el resultado que van a confluir básicamente en su donación hacia el oxígeno. Y los hidrogeniones más el oxígeno, que el oxígeno es el aceptor final, van a formar el agua. Ahora sí, nuestro cuerpo genera agua por medio de estas reacciones, pero es algo mínimo. Por eso no somos como que autosuficientes en este sentido. Pero aquí les voy a explicar un poco más. Habiéndoles explicado ya la secuencia, ahora vamos a lo teórico. ¿Qué va a hacer? El complejo 1, oxidar. NADH a NAD. Se habla que contiene el flavin mononucleótido como grupo prostético. Un concepto teórico más que nada, no vamos a entrar en detalle de esto. Y 8 cúmulos o centros hierro azufre. Es más que nada en su composición química. El complejo 2 va a transferir los electrones del succinato al FAT y a la ubiquinona. Y bueno, a partir de este punto hablamos de la coenzima Q o la ubiquinona, también tiene ese nombre, que transporta dos electrones y dos protones. Es decir, no solo transporta electrones, sino también protones. ¿A quién? Al complejo 3. Y aquí veíamos el complejo 3. Y bueno, el complejo 3 transfiere electrones desde la ubiquinona al citocromo C. Es decir, el complejo 3 es el puente entre estos dos X. Consta de dos citocromos, el B y el C, por eso se llamaba el citocromo BC1. Y dos sitios de unión a ubiquinona, que serían el Q0 y el QI. Y bueno, el citocromo C transporta electrones de uno en uno. Es decir, este citocromo de aquí se lo transporta de un electrón, nada más. Y bueno, el complejo 4 transfiere electrones desde el citocromo C al oxígeno. ¿Quién es el aceptor final? El oxígeno, el O2. Básicamente por eso. Y aquí lo teníamos. Bueno, a partir de este punto, esta es la secuencia. Mira, citoplasma, membrana externa, membrana interna, espacio intermembranal, los electrones cómo van a ir viajando, la coenzima Q que teníamos aquí, el complejo 3 y aquí el complejo 4. Y el oxígeno recibe los electrones y luego va a formar agua. Ahora, ¿qué pasaba en esta especie de gradiente? Básicamente nosotros teníamos altos hidrogeniones aquí y bajos aquí, entonces estos hidrogeniones van a ingresar. ¿Por medio de qué? Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente su ingreso va a ser clave para la sintasa ATP que va a transformar ADP en ATP. Aquí lo podemos ver en más detalle, por ejemplo, acá ya con valores numéricos, como se vean los 10 hidrogeniones. Aquí tenemos el complejo 1, el complejo 2, aquí el complejo 3. Nosotros normalmente lo vemos en un modelo de dos dimensiones, pero digamos que en algunos gráficos van a poner, por ejemplo, en el CARP, nos ponen el complejo 3 en medio del citocromo 1 y 2, básicamente, porque funciona de igual manera. Digamos que nosotros en la vida real, si es que lo pudiésemos ver con facilidad, no es que van a estar alineados en una sola línea y si funcionan, no. Es un espacio tridimensional. Entonces, la coenzima Q o la ubiquinona va a transferir estos electrones y se va a continuar de esta manera. Y como ya les había mencionado, a sector final, el oxígeno.
Y bueno, aquí se habla un poco de básicamente las unidades que van a tener la masa molecular de cada complejo y cómo van variando. Por ejemplo, para el complejo 1, la de mitocondrial que lo codifica. Y bueno, las masas moleculares. Si nos damos cuenta, el más pesado básicamente viene a ser el complejo 1. Igual, no creo que les pregunten esto, está en el libro. Y bueno, ahora continuando con la gradiente, vamos a tener nuestros sustratos reducidos que ya van a dar los electrones propiamente, y así es como se va a generar. Y bueno, la unión con el agua y la energía de electrones, si nos damos cuenta en un inicio, esta reacción es baja, pero aquí es alta y por tanto va a tener que ingresar y generarse, digamos, el ATP. Ahora, hablando del ATP sintasa, nosotros primero hay que entender que tenemos una, una subunidad F0 y una F1. La F0 viene a ser la unidad bombeadora de protones. Es decir, todos estos protones que van a ingresar lo hacen a través de F0. Es un segmento hidrofóbico que atraviesa. Acá lo vemos. Posee 10 a 14 subunidades C que van a formar entre comillas el poro. Aquí las vemos. Las unidades C son de 10 a 12. Y recuerden, estas de aquí son hidrofóbicas. Dos unidades B. Ahora, estas unidades B propiamente están presentes allí, pero si nos damos cuenta son como un nexo, un puente entre la subunidad F0, la unidad F0 y la unidad F1. Aquí las vemos. Aquí están. Las subunidades B van a estar conectadas con la subunidad. Este de aquí es delta con la delta. Y bueno, también con la subunidad A. Subunidad A, si se dan cuenta, esta unidad la C y propiamente la B está entre la A y la delta. Y bueno, el ingreso provoca un giro de 120 grados. Es decir, cada protón, o mientras estos protones se bombean, va a ser como si fuese una tuerca, que va a girar 120 grados. ¿En qué subunidad o cuál es la responsable de, digamos, la formación del ATP? La subunidad gamma. ¿Dónde está la subunidad gamma? Aquí. Y si nos damos cuenta que hay una flecha como de rotación. Y bueno, causa cambios conformacionales que ya vamos a revisar. Lo importante de la segunda parte, propiamente de la unidad F1, la unidad catalítica, la que se va a encargar de realizar esto. Y posee sitios de fijación de ATP y ADP. Y sus subunidades, acá ya las tenemos. Miren la diferencia. Las F0 están por alfabéticas A, B y C. Y si nos damos cuenta, la A tiene 1, la B tiene 2 y la C tiene de 10 a 14. Cambio, la F1 va a tener 3 alfa, 3 beta, va a tener una delta, una gamma y una epsilon, si no me equivoco. Y aquí las tenemos. Pero recuerden, los protagonistas de todo esto de aquí, básicamente son las gamma. Y podemos hablar del anillo C, que es lo que más viene a colación o más importante. Fuera de ello, las subunidades catalíticas B van a tener otro rol. Estas básicamente van a tener la conformación cambiada a partir de gamma. ¿En qué sentido? Va a tener abierta o de open, relajada y tensa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de pasar, acuérdense, F1 ATP sintasa o la ATPasa propiamente es la unidad efectora que tiene las letras griegas y el motor o bombeadora de protones que es la F0. Ya. Entonces, esto funciona así. Básicamente aquí tenemos la gama o el medio, tenemos abierto, relajado, tenso. Entonces, primero, al abierto se va a agregar el ADP más el fosfato.
este ADP más el fosfato van a cambiar su conformación a una configuración relajada. A partir de relajada, ¿qué va a pasar? Básicamente se va a formar el ATP. ¿En dónde? En el sitio rojo de aquí. Aquí teníamos algo que comenzó como laxo y se va a convertir en tenso. Y digamos, espontáneamente, entre comillas, se va a generar el ATP en esta región. Y de tal manera se va a ir rotando. Básicamente tienes el sitio OLIT. Entonces, si aquí el sitio O recibió el ADP más el fosfato inorgánico PI, luego va a cambiar a relajado y luego esta subunidad que estaba tensa va a generar el ATP. Y si lo vemos de otra manera, la subunidad tensa que genera el ATP lo libera. Al liberarlo se convierte en abierto. Y de abierto va a generar, digamos que, este espacio para una nueva unión de ADP más el fosfato inorgánico. Y este ATP que estaba en la región tensa se va a liberar. Pero bueno, la secuencia, chicos, para que no se mareen mucho, un poco confuso escucharlo la primera vez. Tenso. Es abierto, relajado, tenso. Y en el tenso, aquí, es donde se va a producir esta formación espontánea del ATP. Ahora, si lo queremos ver en un modelo lineal, lo podemos ver aquí, en el A. Básicamente, ADP más fosfato inorgánico, luego vamos a tener configuración relajada, ADP más fosfato inorgánico, configuración tensa, ADP más fosfato inorgánico, se queda en tenso, formación espontánea del ATP, se logra que se forme el ATP y se libera y cambia a abierto. Esa es la secuencia, básicamente. Ahora, este gráfico del CARP, si nos queremos, lo voy a explicar un poco en cuanto al texto. Básicamente en la A es la representación esquemática de solo uno de los vértices, son tres vértices, porque recuerden que gira 120 grados. Entonces, en la A básicamente son los cambios en un solo lado. ¿Y cómo va a suceder esto? El sitio está abierto y se le añade el ADP más el fosfato inorgánico. En el paso 1, el movimiento de protones por la membrana, ya habíamos hablado del canal C, básicamente induce la conformación laxa. Entonces, la conformación laxa o relajada, vamos a tener una, digamos, unión. Es decir, a pesar de que esté relajado, se va a producir una unión con su altura. Por eso se le dice relajado. En el paso 2, que es aquí, el movimiento de protones induce un cambio en la conformación ajustada. Lo que les expliqué, una conformación ajustada. Acá ven cómo estos bordes ya toman otra forma. Y hay mayor afinidad, lo que hace que estos se unan con fuerza al sitio catalítico, es decir, hay una unión más fuerte. Y en el paso 3 básicamente se unen con firmeza y se forma el ATP. Es básicamente ello. Entonces, cuando se forma el ATP, va a pasar a configuración abierta y se libera. Ahora, si lo queremos ver desde el esquema B, eran los tres cambios. Básicamente el movimiento de protones por la entrada de el movimiento por la entrada de protones en F0 causa estos cambios. Y es como si fuese girando este engranaje cada 120 grados. Y bueno, hasta aquí ninguna duda. Tal vez es un poco difícil de comprender o entender al inicio, pero yo les diría que se centren más que nada en este gráfico de aquí arriba. Este es el más importante. Y si ya quieren agregarle un poco de nivel, es esto, que es similar, pero así es como funciona. Ahora, en cuanto al ATP sin tasa, ¿qué podemos decir?
Posee tres unidades, una catalítica y dos bombeadoras, pues habíamos dicho que tenía una F0 y una F1, una bombeadora y una catalítica, así que esto sería falso. Usa ATP, no. Entonces, si dos están mal, la D no puede ser. La subunidad gamma es afectada por el ingreso de protones, dando lugar a cambios conformacionales en las subunidades catalíticas. Esta es la respuesta. Y la siguiente pregunta, de acuerdo con la fosforilación oxidativa, marquen el enunciado correcto. El complejo 2 participa en la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Yo recuerdo habérselos mencionado. ¿Existen cinco complejos en la cadena transportadora de electrones? No. ¿El aceptor final de los electrones es el oxígeno? Habíamos dicho que sí, y esto también. Las respuestas A y C son correctas. Y bueno, rápidamente vamos a hablar de la célula vegetal. Aquí entendíamos que las vacuolas almacenaban agua de alimento. Cromoplastos, el color. Cloroplastos, fotosíntesis y su pigmento la clorofila. Y los leucoplastos, incoloros. Ahora, rápidamente. ah, Esto va así, chicos. Tenemos una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembranoso. Luego vamos a tener el estroma. Aquí lo tenemos. El estroma que si lo queremos poner un poco de contexto, básicamente sería como que mm, un espacio que hay, básicamente, después de la membrana interna. Es como si este cloroplasto fuese más espacioso, una mitocondria. Luego tenemos las tilacoides. Vamos a tener la membrana de estas y el espacio tilacoideo que viene a ser su luz. El ADN del cloroplasto y los ribosomas. Entonces, básicamente así. Si nos damos cuenta, a ver, si vamos a la mitocondria, por acá lo tenía. La mitocondria, si se dan cuenta, como que ocupa todo ese espacio. En cambio, aquí cambia un poco la disposición por los tilacoides. Así que, y bueno, también tiene la grana. Pero principalmente traten de ubicar sus partes para que no se confundan al momento de lo que voy a explicar. ¿Qué tenemos dentro de los cloroplastos? La grana, la integrana, tilacoides, clorofila. La fotosíntesis es en horas de luz, no se olviden. Y bueno, se habla que estas organelas son descendientes de bacterias fotosintéticas productoras de oxígeno. Su interconversión energética está mediada por quimiosmosis. Bueno, las funciones, atentos aquí por favor, reacciones fotosintéticas de transferencia de electrones o fase luminosa. Esto va a ser únicamente en la fase luminosa. Es realizada en la membrana de la tilacoides. ¿Dónde está la membrana de la tilacoides? Aquí, no se olviden. Ahí se encuentra la cadena transportadora de electrones y ATP sintasa, similar. Y bueno, tiene la generación de ATP y NADH. Y en cuanto a la fijación de carbono o fase oscura, no se olviden, es la enzima clave, es la rubisco. Y es fijación de CO2 mediante el ciclo Calvin. Y esto se realiza en el estroma. Entonces, fase luminosa, membrana de la tilacoides. Fase oscura, lo que sería el estroma por la rubisco, mediante el ciclo de Calvin. Aquí la cadena transportadora de electrones es particular. Tenemos al PS2 y al PS1. Luego que vamos a tener que básicamente vamos a tener esta transferencia de electrones, pero, si nos damos cuenta, los complejos importantes, es el PS2 y el PS1, están a los extremos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Clorofila A, clorofila B, los carotenoides se encuentran en el fotosistema 1 y 3. Acuérdense, la clorofila era lo importante. Entonces, tanto la clorofila A y B como los carotenoides van a estar en el fotosistema 1 y en el fotosistema
fotosistema 2, que son estos de aquí. Y bueno, los electrones, ¿por qué se van a transportar? Por la cadena transportadora de electrones que vemos. Tenemos un citocromo B6, tenemos el citocromo F, acá tenemos el estroma y acá la luz. Básicamente es hecho. Y si queremos ver este esquema, básicamente tenemos la luz tilacoidal. Atentos aquí, chicos, miren. Si esta es la luz tilacoidal, entonces esta es la parte interna. Todo esto de aquí es el medio interno. Por eso se decía que se realiza en la membrana de la tilacoides. Y los electrones, si nos damos cuenta, van hacia el lado externo. Un poco opuesto a las mitocondrias, ¿no? Y aquí es donde se genera el ATP, por básicamente una parte bombeadora y una parte efectora. Acá podemos ver, por ejemplo, el fotosistema 1, el fotosistema 2 y la convergencia que tienen. Básicamente del 2 hacia lo que sería el 1, para la generación de estos electrones, que son bombeados, miren aquí, estos electrones que son bombeados a la luz tilacoidal. Básicamente ello. Ahora, en cuanto a la fase luminosa, se, hay una fotooxidación de la clorofila, es decir, pierde electrones. Hay una fotorreducción del NADP, que básicamente se convierte en un NADPH. Y este de aquí va a pasar a dónde? A la fase oscura. La fotólisis del agua también. En este caso, los electrones formados pasan a reemplazar a los electrones que se pierden en el fotosistema 1. Interviene la proteína Z, se menciona. Y bueno, se habla también de la atracción de Hill. Y en cuanto a la fotofosforilación, el citocromo B6F bombea protones al interior del etilacoide para formar ATP. Básicamente ello. Y por cada molécula de agua se generan dos ATPs y un, un flujo cíclico, es decir, un ciclo de esto, es igual a un ATP generado. Entonces, 1 más 2, 3 ATPs más NADPH2. Es- Esto de aquí es principalmente con lo que se deben quedar, chicos. Y que bueno, va desde el fotosistema 2 al 1. Sé que esto es un poco complicado y tiene bastantes conceptos, pero si entienden la secuencia a gran escala y los productos, yo creo que es más que suficiente. Bueno, el ciclo de Calvin o el fase oscura, aquí teníamos a la Rubisco, y ahora la fijación de carbono, la fase oscura. Y básicamente estos son todos los productos que se dan. Básicamente, ¿en qué consiste este ciclo de Calvin? Fijación, reducción, regeneración. Aquí lo tienen. Fijación, reducción, regeneración. Y respecto a los cloroplastos, marque la alternativa correcta. La clorofila se encuentra en el estroma. En la fase luminosa se realiza el estroma. El ciclo de Calvin se da en la membrana de la tilacoides. ¿Esto de aquí? No. Vamos a rebobinar. Ciclo de Calvin, fase oscura, estroma. ¿Qué tenemos aquí? Tilacoides, no. Fase luminosa se da en el estroma, no, o sea, en la tilacoides. La clorofila se encuentra en el estroma. ¿Dónde teníamos la clorofila, chicos? ¿Dónde estaba exactamente la clorofila? En los fotosistemas. Si estaba en los fotosistemas, no está en el estroma. Ninguna es correcta. Y esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Si tienen alguna consulta o duda, me la hacen saber y les procedo a enviar el post. A ver, un momento, chicos. A ver. es- Y se los envío por este medio.
Vamos a tener la grabación.